voy a resolver algunos ejercicios para la materia de álgebra lineal. Entonces, si podemos ver, el primer ejercicio es una suma. Tenemos un binomio, tenemos otro binomio, pero nos está indicando que vamos a hacer una suma. Entonces, tenemos que sumar todos los números reales y los números imaginarios. Entonces, si nos damos cuenta, este y este son números reales, entonces tenemos que sumarlos tal cual. Entonces sería 3 más 1 sería igual a 4. Después vamos con la parte imaginaria, tenemos menos 2i menos 5i. Entonces tenemos que hacer una suma, pero respetando el signo negativo. Entonces sería menos 2 y menos 5 sería menos 7i. Y ese sería el resultado. Ahora, con el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es, si nos damos cuenta, tenemos un elemento que está sumando, que sería 2i. Luego tenemos que restar esto, pero vamos a restarle esto. Y después tenemos otro binomio. Entonces, si recordamos nuestras clases de matemáticas de secundaria, nos dicen que tenemos que empezar siempre por prioridad. Es decir, si tenemos una multiplicación, tenemos que empezar por la multiplicación y la siguiente que resolveríamos sería la suma. Entonces vamos a resolver primero esta multiplicación y después vamos a sumar con el término 2i. Entonces vamos a dejar el término 2i por el momento en esta parte. Y vamos a multiplicar el otro término en este lado. Entonces vamos a multiplicar 5 por 3 y luego 5 por menos 6. Entonces el primer término sería 15. El siguiente sería 5 por menos 6, sería menos 30i. Y ahora vamos con el último, que sería 5i por 3 sería 15i, sería más 15i, y luego sería 5i por menos 6i. Entonces sería menos 30i cuadrada. Entonces de esto, si nosotros nos damos cuenta, estos términos son semejantes. Entonces aquí nos quedaría igual a 15. Menos 30 más 15 sería menos 15i. Y después, si nos damos cuenta, aquí tenemos un i al cuadrado. Entonces, acuérdense que i cuadrado vale menos 1. Entonces quedaría menos 30 por menos 1. Y esto va a ser igual a 15 menos, este va a ser número real, menos por menos da más. Entonces va a ser más 30 menos 15i. Y esto nos va a dar igual a 45 menos 15i. Pero recordemos que venimos arrastrando un 2i desde el ejercicio original. Entonces le vamos a sumar más 2i. Y esto va a ser igual a 45 menos 13i. Pero recordemos, y aquí hay un error, que aquí viene un signo menos. Entonces a todo le voy a cambiar el signo. Entonces estaría menos, este sería más, y ahora sí, entonces este sería menos 45 y 15 más 2i sería 17i y sería positivo. Entonces nuestro resultado es menos 45 más 17i. Aquí por lo general a veces se nos olvidan los signos. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Ustedes pueden a lo mejor bajar aplicaciones desde su teléfono, o si alguien tiene algún programa para resolver números imaginarios, lo puede hacer.
Por ejemplo, yo tengo aquí uno que se llama MATLAB. Entonces en este yo ya me había dado cuenta más o menos del resultado. Por lo general les recomiendo que busquen uno o una aplicación en su teléfono. Este programa, por ejemplo, lo único que pide es si vamos a multiplicar, por ejemplo, el ejercicio original era 2i, le pongo 2 por i, menos 5 más 5 por i. Aquí el programa no va a entender que es una multiplicación por los paréntesis. Entonces, a este signo es una multiplicación y va a multiplicar al otro binomio que era 3 por 3 menos 6i. Entonces, este tipo de programas pues, permite resolver los ejercicios y puede permitirles también aprender un poco sobre el álgebra lineal. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos indica que es 1 más 3i entre 2 más 5i. Entonces recordemos que siempre que hacemos una división tenemos que multiplicar por el conjugado. Entonces vamos a repetir todo, vamos a reescribirlo. 1 más 3i y 2 menos 5i. Y aquí le vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Entonces recordemos que para hacer el conjugado simplemente le tenemos que cambiar el signo a la parte imaginaria. Entonces sería 2 más 5 y sería aquí 2 más 5 y recordemos que lo hacíamos con la intención de que en el denominador nos quedará un número real. Recordemos que no nos puede quedar en términos imaginarios. Entonces vamos a multiplicar término a término. 1 por 2 nos quedaría 2. Después 1 por 5i nos quedaría 5, 5i. Y después vamos con el siguiente término. 3i por 2 sería más 6i. Y después sería 3i por 5i, pero nos va a quedar 15i cuadrada, pero recordemos que el i cuadrada es menos 1, entonces nos va a quedar menos 15. Ahora vamos a hacerlo con el de abajo, nos quedaría 2 por 2, nos quedaría 4, 2 por 5i nos quedaría más 10i. Vamos con el siguiente término, menos 5i por 2 sería menos 10i. Y vamos con el último, menos 5i por 5i. Entonces nos quedaría menos por más, sería menos. Pero acuérdense que vamos a tener i por i, sería i cuadrada, que es menos 1. Entonces sería menos por menos 1 nos va a quedar más. Y sería 5 por 5, sería 25. Y ahora sí, si nos damos cuenta, estos términos son semejantes y estos términos son semejantes. Entonces vamos a sumar el 2 y menos 15 nos quedaría menos 13 y luego 5i más 6i nos quedaría más 11i. Y después vamos con la parte del denominador. Nos quedaría 4 más 25 sería 29 y este más 10i y menos 10i se va a eliminar, nos queda 0. Entonces, si nos damos cuenta, ya nos quedó en términos de un número real. Y esto nos va a quedar así, menos 13 entre 29 más 11 y entre 29. Igual cuando ustedes, por ejemplo, lo hacen en el programa no les va a dar las fracciones como tal, se los va a dar en un cociente. Pero pues cuando ustedes lo resuelven, por ejemplo, la calculadora, pues les tiene que dar lo mismo. Para los siguientes ejercicios, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale i a la 93, i a la 227 y a la 3022. Si recordamos y lo que nos dice la teoría es de que
y se va a repetir cada 4 veces, es decir, y a la 1 vale y a la 2, perdón, y al cuadrado vale vale menos 1, y al cubo vale menos y a la cuarta vale 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer, y como lo platicábamos en la clase, es dividir 93 entre 4 y vamos a ver el residuo. Si por ejemplo ustedes lo hacen a mano, si el residuo de esa división les queda 1, va a corresponder al número i. Pero si es en la calculadora, les va a dar 0.25 y corresponde ahí. Si el residuo es 2, o en la calculadora 0.5, el residuo menos 1. Si el residuo a mano es 3 y en la calculadora 0.75, va a valer menos i. Y si el residuo es 0, ya sea a mano o en la calculadora, les tiene que dar el valor de 1. Entonces vamos a determinar i a la 93, recordando que no podemos tener i al cuadrado, i al cubo o alguna otra potencia. Siempre debe estar en términos i a la 1. Entonces ustedes, por ejemplo, i a la 93, toman su calculadora y entonces dividen 93 entre 4. Y esto les da 23.25, pero no nos interesa la cantidad entera, sino el residuo. Entonces dijimos que 0.25 corresponde al término i. Entonces, y en la 93 va a ser igual a i. Este sería nuestro resultado. Ahora vamos a hacer i a la 227. Entonces vamos a dividir en la calculadora 227 entre 4. Y nos da 56.75. Nos interesa la parte del residuo y dijimos que si da 0.75 corresponde a menos i. Entonces i a la 227 es igual a menos i. Ahora vamos a hacer i a la 3022. Entonces nuevamente tomamos la calculadora, escribimos 3022, dividimos entre 4 y nos da 755.5. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, si es en la calculadora, corresponde a menos 1. Entonces, i a la 3022 va a ser igual a menos 1. Ahora vamos a pasar a algo que se llama módulo y argumento. En el módulo nosotros lo que queremos es sacar la distancia de ese vector. Acuérdense que lo podemos graficar, y como lo vieron en las diapositivas, en un plano cartesiano. En el eje X, recordemos que nosotros podemos tener la parte real y en el eje Y vamos a tener la parte imaginaria. Y recordando que también podemos tener en esta parte la parte real negativa y la parte imaginaria negativa. Entonces, en el primer ejercicio, si nos damos cuenta, es un 2 real, no tiene parte imaginaria. Entonces vamos a suponer y vamos a dividir nuestra recta. Este vale 1, 2, 3 y lo mismo aquí. 1, 2, 3, quedaría menos 3, menos 2, menos 1. Lo mismo vamos a hacer acá. 1, perdón, sería i, 2i, 3i y lo mismo en la parte negativa. Menos i, menos 2i y aquí quedaría menos 3i. Entonces, si nosotros graficamos la parte real pura, que sería menos 2, nosotros estaríamos en esta parte. Y lo único que vamos a hacer es trazar una línea que estaría en el eje real negativo. Entonces la pregunta sería, ¿y cuánto vale el módulo? ¿Y cuánto vale el argumento? Entonces, acuérdense que el módulo es la distancia del origen hacia el punto
en donde cayó nuestra coordenada y el argumento sería el ángulo, es decir, cuánto vale desde el eje real positivo hasta nuestro punto. Entonces, si nosotros recordamos lo que nos dice la teoría, es de que para sacar el módulo vamos a utilizar esta fórmula. R va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada, en donde este valor es el de la parte real y este el de la parte imaginaria. Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula para obtener el módulo, vamos a obtener que r va a ser igual a la raíz cuadrada y nos dice que aquí vamos a tener la parte real, que sería, en nuestro caso que estamos haciendo menos 2, sería menos 2 al cuadrado. No hay parte imaginaria, en este ejemplo no hay parte imaginaria, entonces aquí nos quedaría más 0 al cuadrado. Entonces r va a ser igual, en cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, entonces va a ser 4. Aquí nos va a quedar 0, entonces raíz de 4 va a ser 2. Entonces, si nos damos cuenta, el módulo nos quedó con un valor de 2. Ahora, algunos se podrán preguntar, ¿y por qué no nos quedó menos 2? Ah, pues porque es una distancia. La distancia de este punto a este punto vale 2. Nosotros no podemos hablar de una distancia negativa. Entonces, por eso nos quedó 2 positivo y por eso se utiliza el módulo. Ahora, la parte, como nosotros vamos a encontrar el argumento, nos dice la teoría que para el argumento vamos a utilizar la fórmula del ángulo teta va a ser igual a la tangente inversa de y sobre x. En algunos libros o en las diapositivas me parece que viene viene b y a, pero en la parte de arriba siempre vamos a poner el valor de la parte imaginaria y en la parte de abajo el valor de la parte real. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, nosotros tenemos un ángulo teta va a ser igual a tangente inversa de 0 entre menos 2. No hay nada en la parte imaginaria y si hay en la parte real, que sería menos 2. Pero recordemos que cualquier número dividido entre 0, entre cualquier número siempre va a ser 0. Entonces, esto nos va a dar tangente inversa de 0. Si ustedes lo sacan en la calculadora, tangente inversa les va a dar que es igual a 0. Pero pues resulta que no es 0. Porque nosotros, si nos damos cuenta, el ángulo empieza de acá hasta acá. Entonces el ángulo sería igual a 180 grados. Entonces la conclusión es que no siempre le hagan caso a la calculadora. Aquí tenemos que utilizar la lógica. El ángulo nos lo está dando aquí. Es como si fuera 0, pero recordamos que empieza de este punto y termina este punto. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que sería menos i. Entonces vamos a volver a graficar. Tenemos la parte real, tenemos la parte imaginaria,
la parte imaginaria negativa y aquí tenemos a menos i. Entonces cuando nosotros graficamos nos va a quedar esta distancia. Y si nos damos cuenta, cuando solamente tenemos o la parte real o la parte imaginaria, cuando obtengamos el módulo por esta ecuación, aquí nos va a quedar 0 y aquí nos va a quedar 1 al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado va a ser 1 y vamos a sacar raíz de 1. La raíz de 1 siempre va a ser 1. Entonces, por lo tanto, el módulo va a ser igual a 1. Y la pregunta sería, ¿y cuánto vale el argumento? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando saquemos el ángulo, y esto va a ser igual a tangente inversa, y recordemos que arriba va la parte imaginaria, que sería menos 1, ¿sí? El valor de menos i sería 1, solamente tenemos 1 en magnitud. Y aquí no tenemos parte real, entonces sería 0. Pero aquí, oh sorpresa, porque esto se va a indefinir. Recordemos que cualquier número dividido entre 0 tiende a infinito. Entonces, por lo tanto, la calculadora nos va a dar un error con respecto al ángulo. Entonces, aquí nuevamente viene la lógica. Si nosotros empezamos de este punto y termina hasta acá, ¿qué ángulo tendremos de aquí hasta acá? Entonces, aquí hasta este punto teníamos 180 grados, pero de aquí a aquí tenemos 90 grados. Entonces, sumamos a los 180, le vamos a sumar 90. Entonces, el ángulo sería 270 grados. Y este sería nuestro resultado, sería el módulo y este sería el argumento. Ahora vamos a hacer un ejercicio en donde sí tenga parte real y parte imaginaria. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a graficar. Dice que es 5 real, 1, 2, 3, 4, 5. Y nos dice que es menos 5 imaginario, o sea, estaría en esta parte. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como lo hacíamos en la secundaria, graficamos como si fuera el plano cartesiano. Y aquí ahora tenemos que determinar este módulo. Sería del origen hacia acá. Entonces, este es el valor que nosotros queremos sacar de R. Y queremos obtener este ángulo. Entonces, para el módulo, recordamos que la fórmula dice R va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. X vale 5 y y también vale 5, perdón, menos 5 al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener R va a ser igual a la raíz de 25 y este también se va a volver positivo por 25. Entonces R va a ser igual a la raíz de 50. Entonces cuando ustedes saquen la raíz de 50 les debe dar algún valor que supera a 7. Entonces la raíz de 50 son 7.07. Entonces el módulo vale 7.07. Y ahora vamos a tener el ángulo. Entonces para el ángulo vamos a hacer tangente inversa de y sobre x. Y en la parte imaginaria vale menos 5, entonces sería menos 5 entre 5. Entonces el ángulo nos va a quedar a la tangente inversa de menos 5 entre 5 sería menos 1.
Entonces vamos a sacar la tangente inversa de menos 1. Y nos dice que es menos 45. Entonces el ángulo va a ser igual a menos 45 grados. Pero recordemos que no puede haber ángulos negativos. Entonces volvemos a la lógica. Entonces quiere decir que de aquí hasta acá hay 45 grados. Por eso nos puso menos 45. Entonces aquí hay menos 45 grados. Entonces la pregunta sería de cuánto vale de aquí hasta acá. Entonces a 360 grados le vamos a restar 45 grados. Entonces la respuesta final sería, ángulo va a ser igual a 360 grados menos 45. Y este ángulo nos va a dar 315 grados. Y ese sería nuestro argumento. En algunos casos o en algunos libros utilizan grados, en otros utilizan radianes. No importa cuál utilicen, el que más se acomode a lo que ustedes conocen es lo mismo. ¿Sí? Nada más acuérdense que en la calculadora ustedes deben de fijar que debe estar como dec si van a utilizar grados y rad si van a utilizar radianes. Para lo siguiente, que sería ver forma polar y forma exponencial, vamos a utilizar el ejercicio anterior, que es 5 menos 5i. Ese está en la forma cartesiana. Entonces queremos escribirlo en la forma polar. La forma polar, si nosotros recordamos, nos dice que z va a ser igual a r por el coseno del ángulo más i por seno del ángulo. ¿Sí? Ahora, la forma cartesiana, como nosotros la vemos ahorita, es de esta forma. Cuando ustedes lo grafican en una forma polar, es otro plano, es un plano en el cual utiliza funciones senos y cosenos. Es muy difícil graficarla de esa forma. Tendrían que utilizar un programa como el que yo les enseñé. Y la intención es transformarlo a otro plano. Recordemos que todas las cosas no están en 2 dimensiones, sino están en 3 o incluso en 4 dimensiones. Entonces aquí vamos a poner el resultado de R del ejercicio anterior, y R vale 7.07. Aquí vamos a poner coseno del ángulo, que el coseno del ángulo era 315 grados, más i por el seno del ángulo, que también vale 315 grados. Entonces esa sería la forma polar. Si nosotros nos damos cuenta, lo más complicado es sacar el módulo y el ángulo. Una vez que ya tenemos el módulo y el ángulo, ya podemos escribirlo en la forma polar. Ahora, para la forma exponencial, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir la fórmula, que sería z va a ser igual a r por el exponencial de j, que j es el número imaginario, pero por nomenclatura se escribe así, o puedes utilizar la letra i, por el ángulo. Y entonces el resultado nos quedaría r, que ya sabemos que vale 7.07 por el exponencial vamos a poner el ángulo 315 j. Y este sería nuestro resultado en la forma exponencial.